Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore. Damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. Bienvenidos amigos, oyentes y televidentes de su programa Síntesis Semanal. Una vez más para dar inicio a nuestro programa de todos los sábados para el análisis del acontecer mundial, el acontecer nacional y local. En la conducción Willy Cotrina Aguilar y en los controles el señor Marino Valladares. Transmitiendo desde Lima, Perú, a través de la frecuencia en AM de Radio Independencia, el 1550 en AM, Radio Independencia, la radio del folclore, y también por nuestras redes sociales en Facebook, Radio Independencia 1550 y Síntesis Semanal. Transmitimos al mundo a través del Internet. Hoy, 3 de julio del año 2021, damos inicio al desarrollo, una edición más del programa Síntesis Semanal. Esta semana vamos a tratar muchas novedades que se han presentado. Como siempre, amigos, para recordarles que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y nos trae acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que vamos a analizarlos el día de hoy. Empezamos el programa, como siempre, con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 3 de julio. En cuanto a acontecimientos, vamos a indicarles que en 1962, y nos trasladamos a Francia, para indicar que en 1962 la República de Francia otorgó la independencia a la nación de Argelia, la República Africana de Argelia, en vista que hasta ese entonces Argelia estaba invadida por Francia y ante una guerra de independencia que se había desatado en dicho país africano, el entonces presidente Charles de Gaulle consideró que ya era oportuno retirar sus tropas, que en resumen se puede entender eso como la independencia de la República de Argelia. Y esta medida era de lo más adecuada en vista que nunca se podrá justificar que un país invada a otro país. Pues esa es la regla por sentido común. Y Charles de Gaulle tuvo el mérito de ordenar que se retiren las tropas. Pero miren lo que ocurrió. Si en ese año, 1962, y un día como hoy, 3 de julio, el presidente Charles de Gaulle, presidente de Francia, dispuso el retiro de las tropas invasoras francesas de la República de Argelia, resulta que no todos estuvieron conformes en la República de Francia. Un grupo de militares, golpistas también, y cuando digo militares golpistas, pareciera, ¿no?, que la historia se repite, porque aquí también resulta que tenemos militares golpistas, porque esta semana se ha hablado mucho, tema del cual vamos a también analizar en el siguiente bloque, cuando hablemos de temas nacionales. Pero sigamos con el tema de lo que ocurrió en Francia en 1962. A raíz de esta orden de retirar las tropas francesas de la República de Argelia y permitir que Argelia realice su vida como nación independiente, algunos militares franceses consideraron que no era lo adecuado. Y es más, acusaron a Charles de Gaulle que no es propio, que esa actitud no es propia de un patriota. Obviamente, pues un enfoque completamente distorsionado. Y a raíz de esas circunstancias, contrataron ellos a un sicario para eliminar al presidente Charles de Gaulle. Y para detallar esto, les recuerdo, amigos, que ya en una emisión anterior hemos tratado este tema, hemos explicado cómo un grupo de militares franceses decidieron eliminar al presidente Charles de Gaulle. Esto fue un caso real y esto se graficó en un largometraje que en 1973 se difundió titulado El Día del Chacal,
Y para recordar este episodio, a ver, producción, vamos con el video 1, para mencionarles que ya en una emisión anterior hemos comentado este tema. Vamos con el video. Los franceses tienen una mentalidad colonialista desde siglos atrás. Y esto se puede comprobar cuando hay un episodio que vamos a comentarlo acá. En los años 60 del siglo pasado, gobernaba Francia, ustedes lo conocen por historia, Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle otorgó la independencia a la República Africana de Argelia. Y nos parece razonable eso, ¿no? Él dijo, bueno, pues si la población de Argelia no soporta que nosotros seamos sus invasores, bueno, pues que se independicen, ¿no? Miren lo que ocurrió. Un grupo de militares franceses consideraron que eso era una traición. Es decir, al presidente Charles de Gaulle, que había otorgado la independencia a la República Africana de Argelia, lo consideraron un traidor. Uno se pregunta, ¿traidor de qué? Dijeron, eso no es propio de un patriota. ¿Patriotismo? Un país invasor en otro territorio. Y no solamente eso, contrataron un sicario para que elimine al presidente Charles de Gaulle. Y esto ustedes lo pueden, vamos a comentar esto, ustedes lo pueden observar esto. Existe una famosa película que se llegó aquí a nuestro país con el nombre The Day of the Jackal, algo así como el Día del Chacal. Lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, con este nombre, el Día del Chacal, lo digitan, el Día del Chacal 1973, una película realizada por Fred Zimmerman y protagonizada por el actor Edward Fox. Es la historia de un grupo de militares, efectivamente, que deciden contratar a un sicario de ese entonces, y existió este personaje conocido como el Chacal. Lo contratan para eliminar, imagínense, al presidente Charles de Gaulle solamente porque había otorgado la independencia a la República de Argelia. Este video que hemos visto es de nuestra emisión del día 12 de junio, donde explicamos, ¿no?, aspectos de la historia de Francia. Seguimos, amigos, con el desarrollo de la efemérides. En cuanto a acontecimientos, nos trasladamos a España porque en el año 1976, tras el final de la dictadura de Francisco Franco, se designa como jefe de gobierno a Adolfo Suárez. Y es importante mencionar esto porque en ese entonces, 1976, España salía de la prolongada dictadura de 40 años en la que estuvieron sometidos por la dictadura fascista de Francisco Franco, ¿no? Esa dictadura que fue aliada de Adolfo Hitler, de Benito Mussolini, y que algunos aquí, en la actualidad, algunos políticos vemos que son seguidores, ¿no?, del franquismo que gobernó con mano de hierro al pueblo español durante 40 años. Ya lo vamos a mencionar, quiénes son esos fascistas que en la actualidad paran viajando a Washington, a la OEA, a tocar puertas para solicitar, ¿no?, una intervención. Supuestamente dicen ellos, no, intervención de la OEA, pero ya entendemos de qué se trata, porque luego hablaremos cómo hasta el delincuente Vladimiro Montesino desde la cárcel estaba dando instrucciones para que acudan a la CIA, ¿no?, al Servicio de Inteligencia estadounidense, y se inicia todo un operativo para una intervención en nuestro país. Ya esto es el extremo, ¿no?, de la prepotencia de estos que se hacen llamar políticos. Ya luego hablaremos en el siguiente bloque. Entonces, continuamos con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy. Vamos a hablar de nacimientos. En 1971 nació Julian Assange, que mencionar este nombre ya es importante porque Julian Assange en este momento es un preso político. Actualmente se encuentra en una prisión en Londres porque él es el que difundió, pues, este tema de los Wikileaks, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, una página web que él creó como periodista, difundió información por internet que compromete secretos de Estado del gobierno estadounidense y donde se conocían muchos detalles, ¿no?, operativos de incursión militar en algunos países, una serie de actividades ilícitas, hasta desaparición de personas, intervenciones telefónicas, es decir, todo lo que era actos ilícitos del gobierno estadounidense, principalmente del gobierno estadounidense, fue difundido
por Julian Assange. Y en represalia, ¿qué hicieron? Como siempre, nunca lo han acusado pues por difundir información. Lo acusaron de que de que tiene una denuncia en un país europeo, ¿no? Supuestamente, ¿no?, contra la libertad sexual de una dama, y a raíz de eso se inició una persecución judicial contra Julian Assange. Y recordemos, años atrás, durante el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, encontrándose Julian Assange en Reino Unido, se le otorgó asilo político y Julian Assange ingresó a la embajada de Ecuador en Inglaterra, donde le brindaron asilo político. Y lo adecuado fue que ese asilo político se debe respetar. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Rafael Correa, presidente de Ecuador, dejó la función, asume como presidente de Ecuador Lenín Moreno, el traidor, ¿no?, que fue vicepresidente de Rafael Correa, y en la creencia que él mantendría la línea política, ideológica, socialista que dejó Rafael Correa, hizo todo lo contrario, ¿no? Lenín Moreno, ya asumiendo la presidencia de la República con el apoyo del partido político de Rafael Correa, lo primero que hizo es aliarse con el modelo capitalista. Y ocurrió lo que se temía. En el tema diplomático, dio la orden para que la embajada de Ecuador en Inglaterra permita el arresto de Julian Assange. Una violación total a los tratados internacionales, porque ya se había otorgado un asilo político a Julian Assange, pero este traidor, Lenín Moreno, por entonces presidente de Ecuador, obviamente por orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos, autorizó que ingrese la policía británica y arresten a Julian Assange. Y lo recordamos en imagen, ¿no?, lo humillante que fue eso, porque este hombre, Julian Assange, ya estaba delicado de salud, porque ya tenía como 7 años ya aislado en ese recinto diplomático, y no es nada cómodo eso de estar encerrado en un inmueble. Él ya estaba delicado de salud, pero querían extraditarlo a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que lo desaparezcan este ciudadano. Por suerte, una juez de un juzgado en Londres no aceptó el pedido del gobierno estadounidense, pero ella dijo por razones de salud. Si lo trasladan a los Estados Unidos, se va a quebrantar su delicada salud. Y a raíz de eso es que Julian Assange aún continúa en una prisión en Londres. Y a estas alturas se le debe otorgar libertad, porque ¿qué delito ha cometido él? En cuanto a ese tema de Wikileaks, eso no es un delito. Lamentablemente, pues la prepotencia de la hegemonía estadounidense subsiste, y como siempre existen gobiernos que se prestan a este tipo de actitudes que atentan contra el derecho de los ciudadanos. Terminamos aquí el desarrollo de la efemérides y vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a tratar temas internacionales para conocer qué ha ocurrido en el mundo. Primero, para indicar, esta semana la nación china celebró los 100 años de existencia del Partido Comunista Chino. Es decir, en 1921 se creó el Partido Comunista Chino, que años después, con Mao Zedong como su líder, lograrían la revolución socialista en la República China. 1949, ellos llegaron al gobierno con su líder Mao Zedong. Y tanto que se ha comentado que, bueno, China ya no es la China socialista, ¿no?, que ahora ellos también son capitalistas. Vamos a observar ahora en imágenes cómo ellos, en una ceremonia fastuosa, y sobre todo, vamos a mostrar aquí en imágenes y en audio también, las palabras del actual presidente de China, Xi Jinping, donde él reconoce el aporte de sus fundadores, entre ellos Mao Zedong. Lo reconocen como su líder máximo, y eso es el pensamiento que tienen la población oriental. Sí rinden culto a la persona, a sus líderes, algo que aquí no se practica, ¿no?, porque aquí todo es consumismo en Occidente, pero ellos sí respetan
la presencia y el aporte de sus líderes, no solamente China con Mao Zedong, Corea del Norte con Kim Il-sung, Vietnam con Ho Chi Minh, Mongolia con Genghis Khan, es decir, ellos rinden culto a la personalidad. Y ese reconocimiento se observó en esta ceremonia llevada a cabo esta semana. Vamos a mostrar imágenes brevemente de la ceremonia que se realizó en la plaza Tiananmen hace unos días. Vamos, producción, con el video 2. Camaradas y amigos, rendimos hondo homenaje a los camaradas Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun y otros revolucionarios de la vieja generación que hicieron importantes contribuciones a la revolución, construcción y reforma de China y a la fundación, consolidación y desarrollo del Partido Comunista de China. Bien, amigos, hemos observado y hemos escuchado las palabras del presidente de China, el presidente actual, Xi Jinping, donde reconoce el aporte de sus fundadores, entre ellos el líder Mao Zedong, como hemos sostenido, un culto a la persona que ellos practican. Y algo que se debe mencionar aquí sobre la existencia de la República Socialista China es que en la actualidad ellos ya son una potencia comercial. China ya es número 1 en el ámbito comercial. Se calcula que en 10 años China pasaría a ser la primera potencia en el mundo. Bueno, y ellos lo pueden hacer. Tienen el país más poblado del mundo, cerca de 1.400 millones de habitantes, tienen un ejército poderoso y ahora también están incursionando en la tecnología, porque en el ámbito comercial ya desplazaron a los Estados Unidos. Ahora ya están ingresando al campo tecnológico y para que aprecien cómo ellos están avanzando a pasos agigantados, lo que se conoce ahora como tecnología 5G, ellos la impulsaron. Ellos son los que ya están desplegando esta tecnología que se va a observar en los celulares 5G que, bueno, aún no llega en su totalidad a nuestro país, pero en China ya se está usando esa tecnología 5G que permite que lo que comúnmente observamos en un celular, ¿no?, para descargar un video, o a veces cuando uno dice, no, la imagen se detiene, ¿no? Con la tecnología 5G ya no ocurre eso. Ahora, ¿cómo China está logrando ese desarrollo? Al punto que ya puede tratar de igual a igual con los Estados Unidos y con Rusia. Históricamente, China fue un país que vivía de la agricultura. Vamos a ubicar el contexto, 100 años atrás. Por historia todos conocemos que, y nos han enseñado, ¿no?, de la manera tradicional, cómo se divide la historia. Siempre nos han explicado, ¿no? La historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Claro, uno se pregunta, pero ¿y cuál es el fundamento? El creador de este modelo de división de la historia es Cristóbal Keller, y él enseñaba, ¿no? Bueno, el fundamento es que de una edad a otra se distingue porque ocurrió un acontecimiento social de importancia. Por ejemplo, él dice, la edad antigua se inicia cuando apareció la escritura entre la población. Bueno. Y también él explica, ¿no? Y la actual edad que él divide, ¿no? Cristóbal Keller, él dice, la actual edad es la edad contemporánea, la que vivimos, se inició con la Revolución Francesa en 1789. Entonces Cristóbal Keller divide la historia en base a la aparición de acontecimientos sociales de importancia. Obviamente la aparición de la escritura, la Revolución Francesa, pues, marcaron los acontecimientos mundiales. Pero hasta con ese modelo de división de la historia solamente explican
cronológicamente. Ustedes saben que existen otras maneras también de repasar la historia en forma cronológica. También existe pues, el enfoque denominado división científica de la historia, ¿no? La que expone Carlos Marx y Federico Engels. Sí, y aquí vamos a hablar también del enfoque socialista, porque ya que los golpistas nos hacen creer que no se debe hablar de esas cosas, esto es un tema académico, esto se estudia en las universidades. En todas las universidades se estudian estos temas de análisis de la realidad social, porque el marxismo es un método científico de interpretación de la realidad social y por tanto esto se estudia en las universidades. Ahora, el enfoque de Carlos Marx y Federico Engels, en cuanto a la historia, porque ellos también escribieron sobre este tema. Ellos dijeron, bueno, Cristóbal Keller ya dividió la historia en base a edad, está muy bien, pero faltó explicar en qué condiciones materiales, en qué condiciones económicas vivía esa población. Y efectivamente, entonces ellos también plantean una cronología de la historia. Ellos dicen, miren, desde que aparecieron los primeros seres humanos, estas personas se agruparon y para subsistir vieron conveniente unir fuerzas para salir a cazar, a recolectar frutos, lo que les proporcionaba la naturaleza, porque todavía no conocían la agricultura, ¿no? Que la agricultura es la actividad en la cual uno sí puede dedicar un esfuerzo para obtener productos, entre ellos alimentos, ¿no? Pero ellos vivían de lo que les proporcionaba la naturaleza. Entonces ellos dicen, aquí hubo una primera etapa de un comunismo primitivo, donde todo lo que se recaudaba se repartía para la población existente, en las aldeas inicialmente, ¿no? Es decir, no había clases sociales, todos estaban en las mismas condiciones porque lo que se recolectaba como alimentos se repartía para todos los integrantes de la aldea. Entonces él dice, primera etapa de comunismo primitivo, dice la división científica de la historia. Pero ellos dicen, en algún momento de la historia, esas personas que ya vivían en forma comunitaria, vieron que algunas tierras de cultivo eran fértiles frente a otras tierras que no eran tan fértiles, que no eran productivas. Y ellos dicen, ¿no? En algún momento de la historia, algunos de ellos tomaron la decisión de establecer manera de cercar una porción de tierra para decir, esta extensión de tierra será mío. Y entonces a otros por imitación dijeron, bueno, si él hace eso, yo también voy a acercar esta parte de acá y también esto es mío. Marx y ellos dicen, en ese momento apareció la propiedad privada en el mundo. Es decir, se rompió ya ese esquema colectivista, ¿no?, de repartir los alimentos para todos sus integrantes y apareció esa tendencia que hasta ahora subsiste del egoísmo, ¿no? Lo particular. Esto es mío y bueno, y si tú quieres, tienes que pagar el precio. Y efectivamente, con la aparición de la propiedad privada, aparecieron todos los males sociales que tenemos en la actualidad. Porque efectivamente, el que se hizo dueño de grandes tierras en ese entonces, a los que no tenían tierras le dijo, ya, si quieres sobrevivir, yo te puedo dar trabajo aquí, pero yo pongo las condiciones. Entonces, la división científica de la historia sostiene que aquí aparece una nueva etapa en nuestra historia mundial, la etapa del esclavismo, donde aparece el que tenía ciertos recursos, tierras en ese entonces, es el que impone las condiciones sobre los demás. Y le dice, ya, pero tú vas a obedecer lo que yo disponga. Entonces apareció el esclavismo, que ya por historia conocemos en qué consistió el esclavismo. Pero luego viene una tercera etapa, en la que los que eran esclavos, pasados siglos, no estaban conformes con esa situación y protestaban. Ustedes saben que en Roma reclamó Espartaco. Hasta se considera también que en Oriente Medio la prédica para Occidente, ¿no?, de Jesucristo también tendría un matiz político, ¿no?, porque él también se sublevó, ¿no?, contra ese sistema hegemónico opresor de considerar que era justificable que existan esclavos para que trabajen sobre los que tenían la condición de ciudadanos libres. Y Jesucristo luchó contra esa opresión. Y efectivamente se logró luego que decaiga
y se da paso a otra etapa donde ya se respetaba, entre comillas, se le reconocía derechos a los esclavos, es decir, le decían, no, tú ya no eres esclavo, pero vas a seguir trabajando aquí en mis tierras. Pasó a la condición de siervo. Entonces, el siervo era un trabajador, pero sometido a penosas jornadas de trabajo, donde el propietario ya no se llamaba amo, se llamaba feudal, ¿no? El dueño de grandes tierras, ¿no? Entonces, en Europa principalmente se observa eso, ¿no? Hasta la Edad Media no subsistía ese modelo económico feudal. Entonces ya, a manera de repaso, primera etapa de comunismo primitivo, segunda etapa de esclavismo, tercera etapa de feudalismo, donde existían los grandes terratenientes, ¿no? Los hacendados que eran dueños de tierra, y ellos se otorgaban cargos políticos, ¿no? El rey delegaba al hijo para que sea príncipe y a la vez al sobrino lo designaba duque, conde, ¿no? Distribuían las tierras, ¿no? Y en Occidente la presencia de la Iglesia Católica también fue algo lamentable, ¿no? Porque aquí se habla pues de la participación de los Borgia, de la participación de la familia Médicis en Florencia, Italia, donde ellos, siendo en su época papas, es decir, representantes de la Iglesia Católica, eran propietarios de grandes territorios, hasta controlaban ejércitos para invadir otros territorios, ¿no? Fue la etapa más oscura, ¿no? de la historia, en la Edad Media. Y aquí es donde aparecen ya los pensadores que van a buscar los cambios sociales. ¿Y qué es lo que ocurre? En Francia está ya la Revolución Francesa en 1789, con los aportes también de científicos de la sociedad como Carlos Marx y Federico Engels. Y entonces la población vio necesario un cambio, porque ese modelo feudal de economía en base a la agricultura tenía que modificarse. Claro, esto ha ayudado también con la revolución industrial de entonces, ¿no? Que sí, la revolución industrial trajo un gran aporte. Entonces se pasa a otra etapa de la historia, la etapa del capitalismo. Y el capitalismo, desde que apareció, tal como lo describe Carlos Marx y Federico Engels, sí trajo un desarrollo comercial, porque apoyado por el desarrollo de la industria, sí, permitió que la manufactura, lo que antes era fabricar calzado, que lo realizaban de manera artesanal, 2 o 3 personas en un pequeño taller, ya con la aparición de la fábrica, ya se podía fabricar en miles de unidades, y obviamente el precio también comenzó a disminuir. Es decir, ya los productos estaban al alcance de la mayoría, porque antes un producto realizado a mano sí era costoso, pero con la aparición de la fábrica, ya en la etapa del capitalismo sí, trajo algún beneficio. En eso estamos de acuerdo. Pero lamentablemente el modelo capitalista comenzó a demostrar también que no resolvía las necesidades principalmente de la población que no tenía recursos. Y entonces aparece aquí el empresario sobre el obrero, el trabajador, como los marxistas le denominan el proletariado. Y se notó las grandes desigualdades que subsistían. Por eso que ellos plantean la aparición de un nuevo modelo económico, el socialismo, ¿no? Que corrija este tipo de excesos, principalmente donde se considere a la población más vulnerable, ¿no? Un principio de equidad, ¿no? Porque erróneamente dicen, ¿no? El comunismo plantea igualdad para todos. Eso es un gran error. Se plantea equidad, darle al que necesita, porque el que tiene, las grandes transnacionales, tienen cómo defenderse ellos. Entonces ellos no necesitan, y para eso están los programas sociales. Entonces, haciendo un repaso de la historia, la división científica de la historia señala, ¿no? Una primera etapa de comunismo primitivo, segunda etapa de esclavismo, tercera etapa de feudal, cuarta etapa modelo capitalista y una quinta etapa de alternativa, el modelo socialista. Esto es lo que ha vivido la República China, y ellos, de acuerdo a estas etapas que hemos descrito, que se debe entender, es el paso de una etapa a otra. En China no ocurrió eso. El siglo pasado, ellos vivían una etapa de lo que desde el enfoque marxista se puede considerar una etapa de economía feudal, y con la revolución de Mao Zedong en 1949, pasaron al modelo de economía socialista. Es decir, ellos no han pasado por una etapa capitalista,
Por eso que ellos no padecen los males sociales que sí tenemos en nuestro país. Como ven, sí hay un gran aporte de la República China, porque ellos no han vivido lo que es el capitalismo y por eso pueden afrontar una serie de dificultades que sí lamentablemente pues nos viene perjudicando a nosotros, donde sí aquí subsiste un modelo capitalista. Con esto, amigos, vamos terminando el desarrollo de temas internacionales y la celebración del Partido Comunista Chino, que se realizó esta semana en una conocida ceremonia. Y vamos a pasar al bloque de nacionales. Pero antes de eso, estamos terminando la primera media hora de nuestro programa. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con la transmisión de nuestro programa en la segunda media hora. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima. Son las 13 horas con 34 minutos. En la conducción, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles digitales de audio y video, el señor Marino Valladares. Vamos a desarrollar ahora temas nacionales. Y como es de imaginar, vamos a analizar lo que aún continúa siendo las consecuencias de la segunda vuelta electoral del 6 de junio en nuestro país. Y resulta que esta semana que ha transcurrido, los representantes del Partido Fuerza Popular, el partido que ya según la OMP perdió las elecciones, ahora se están aventurando en tocar puertas de instancias internacionales. Y fue noticia esta semana que 4 personas viajaron a Washington para solicitar a la Organización de Estados Americanos, OEA, es decir, para que Luis Almagro, como secretario general, intervenga en el proceso electoral que ya culminó en nuestro país. Y ya fue noticia, lo hemos visto nosotros por los distintos medios, cómo estas personas parece que no les importa, ¿no? Hacer el ridículo, pasar este tipo de escenas. Bueno, ellos llegaron, no les importó, en primer lugar, que nadie los seguía a ellos. Claro, fueron acompañados por la periodista Milagros Leiva, no sé qué hace la señora del canal ATV, viajando con ellos a Washington. Bueno, si ella no cuida su prestigio, bueno, ya es algo conocido en cuanto a ella. Y resulta que los personajes que viajaron a Washington y pasaron esta penosa escena, vamos a mencionarlos quiénes son. Se trata del señor Hernando Guerra García, ¿no? El popular Nano Guerra García. El militar retirado, que ahora es congresista electo, Jorge Montoya, uno de los golpistas. El otro señor Daniel Córdoba, un desconocido que sabemos fue ministro. Y mucha atención con el nombre de esta señora, Nidia Vilches. Nidia Vilches fue ministra de la Mujer en el segundo gobierno del ausente Alan García Pérez. Claro, ella dice, ¿no? Yo fui candidata presidencial. Falso, señora Nidia Vilches. ¿Usted cree que no recordamos? El partido aprista no logró inscribir candidatura alguna. Y la prueba está que en el proceso electoral reciente, del 11 de abril y del 6 de junio, tanto en primera y segunda vuelta, usted no figuró como candidata a la presidencia. Entonces, ¿qué reclama usted? Pero usted dice, ¿no? En mi condición de ex candidata presidencial. No, internamente, dentro del partido aprista hubo una elección interna que se llamó elecciones primarias, donde al parecer usted sí fue designada, ¿no? Correcto, pero no lograron inscribir la lista. Entonces, no reclame usted que fue candidata a presidencia. Y no solamente eso, existen imágenes donde usted está declarando y sorprendiendo a la opinión pública mundial. Usted dice, como representante del partido aprista, miren, aquí en nuestro programa nosotros hemos preguntado a varias bases del partido aprista, que aún existen, y ellos rechazan rotundamente
que la señora Nidia Vilches tome el nombre del partido aprista, el partido que creó Víctor Raúl Ayala de la Torre. Usted no tiene derecho, señora Nidia Vilches, a tomar el nombre de una organización partidaria para apoyar un posible golpe de Estado contra los resultados electorales del 6 de junio. Si lo va a hacer a título personal, ya eso usted lo podrá realizar. Pero no tome el nombre de una institución que no le ha autorizado eso. Entonces, ellos viajaron a Washington y vamos a ver en imágenes que ya sabemos lo que pasó. Tocaron las puertas de un local de la OEA y, bueno, al parecer no están informados ellos. La OEA no está atendiendo de manera presencial, están atendiendo de manera virtual, porque ahora usted, amiga, amigo oyente, puede enviar un documento a la OEA por internet, ingresa a la página web y puede enviar una solicitud y ellos lo van a atender, porque ahora la tecnología permite eso, pero ellos, obviamente, esto es un show, van con cámaras de televisión, de ATV, con la periodista Milagros Leiva, entre comillas, para dar cobertura. Y miren lo que ocurrió, hay imágenes donde se observa que llegan a uno de los 4 locales que tiene la OEA en Washington, y no los atendieron, porque no están atendiendo de manera presencial. Luego, ¿qué ocurrió? Se trasladaron a un inmueble, un edificio del Club de la Prensa, donde le facilitaron un ambiente para brindar una conferencia de prensa. Y aquí viene un tema, porque en la rueda de prensa que ellos pretendieron realizar, no existieron periodistas, no hubo público, solamente estuvieron sus acompañantes, que eran 3 o 4 personas que lo acompañan. Un pequeño auditorio vacío. Y aquí vamos a observar un hecho insólito. Mientras ellos declaraban, aparece en escena una joven dama que radica en Washington y es una compatriota. Aquí aparece la señorita Francesca Emmanuel, que luego vamos a dar referencias de ella, y los enfrenta y les reclama que ellos son golpistas y se produce toda una escena. Luego vamos a evaluar el tema porque tampoco se trata pues de alzar la voz y hacer leña del árbol caído, porque estos 4 fujimoristas que viajaron a Washington ya de nada les ha servido el esfuerzo, porque ya sabemos que los resultados ya fueron anunciados. El profesor Pedro Castillo es el nuevo presidente de la República en nuestro país, en Perú. Y ellos infructuosamente viajan, bueno, tienen recursos para financiar pues los gastos de un viaje, y solamente fue eso, ¿no? Un paseo lo que ellos realizaron. Pero esta dama, Francesca Emmanuel, aprovechó las circunstancias y los enfrentó y les dijo que son golpistas. Y para graficar este tema, vamos, producción, con el video 3. Sí, es suficiente con de un medio de comunicación. Por favor, es una conferencia de prensa. Muy bien. Bueno, yo les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad como investigadora de hablar con ustedes. Preséntese antes, por favor. Francesca Emanuele, y soy investigadora de América Latina. De acuerdo. La única información que ustedes me han dado, está bien, vamos a darle la palabra, pero por favor están presentando aquí, es que ustedes son anticomunistas. Esa es la única información que nos han dado. ¿Por qué creen que no hay medios? ¿Por qué creen que no hay prensa? Porque ustedes están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí, porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Asúmanse como hemos tenido la presencia de una activista. Señorita Rafaela, yo tengo su foto frente a la OEA protestando por el señor Castillo. Protestando por la tengo aquí. Entonces usted no es imparcial. Gracias. Muchas gracias, señorita de Perú Libre, por haber venido a visitarnos. Yo no soy de Perú Libre, yo soy una investigadora, una politóloga. Se la voy a poner en la red. La etiqueta de ustedes, asúmanse, es golpistas. Y ahí les he traído su foto. Muchas gracias. Siempre Sendero Luminoso tiene aliados internacionales. Gracias. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Ridículo. Es ridículo. Somos un país que creo que demuestra la democracia. Estamos en el de la prensa. Ningún argumento. Gracias, producción. Y hemos observado entonces a la
compatriota Francesca Emanuel encarando a estos golpistas, bueno, los acusa de eso, que son golpistas, bueno, todos ya lo sabemos que efectivamente fueron para eso, ¿no? Ahora, vamos a mencionar de quién se trata. La señorita Francesca Emanuel efectivamente es una compatriota peruana que radica ya muchos años en Washington. Hasta el año 2016 fue corresponsal de la cadena Telesur, es decir, destacada en la ciudad de Washington y transmitida, ¿no?, para la cadena Telesur. Y habría que preguntarle a la señorita Francesca Emanuel por qué dejó la labor periodística en la cadena Telesur. Ahora, ella ha mencionado que realiza estudios, ¿no?, de posgrado en una universidad en Washington. Y vamos a observar, bueno, en entrevistas ella ha señalado que es una mujer de izquierda. Bueno, es fácil decir que es una mujer o una persona de izquierda, ¿no? No ha dicho que es socialista, ha dicho de izquierda, y esto me suena a caviar. Entonces, mucho cuidado con estas personas que viven cómodamente en Washington, que es el centro mundial del capitalismo en el mundo. ¿Y qué está estudiando ella? Dicen un posgrado, pero que de acuerdo a la ideología capitalista que allá le enseñan. Un verdadero socialista, bueno, tiene otro enfoque, ¿no? Pero ella aprovechó las circunstancias y efectivamente es noticia lo que ella ha realizado. Sí, lo vemos en todas las redes, en las cadenas de noticias, se ha comentado este tema. Entonces, ya captó la atención la señorita Francesca Emanuel. ¿Qué vendrá luego? No lo sabemos. Además, aquí consideramos en el programa Síntesis Semanal que ya fue muy tardío, porque ya está demostrado que estos intentos de los golpistas no va a trascender. Así Vladimiro Montesinos realiza llamada telefónica, ofrezca sobornos, ya las organizaciones mundiales, incluidos distintos gobiernos, ya se han pronunciado reconociendo al profesor Pedro Castillo como nuevo presidente de nuestro país. Bueno, entonces, esto ya resulta innecesario, ¿no?, enfrentarlos a estos derrotados mensajeros. Pero no solamente eso, acá hay un asunto legal que se va a tener que investigar. La señorita Francesca Emanuel, en una entrevista, ha señalado que a ella le informó uno de los golpistas que estuvo en Washington, de nombre Daniel Córdoba, le dijo que ellos están en Washington realizando ese tipo de gestiones porque tienen todo el apoyo de la Cancillería peruana, es decir, del canciller Alan Wagner y del gobierno en general. Entonces, para escuchar de las propias palabras de la señorita Francesca Emanuel, vamos con el video 4. No sé cuál ha sido el contacto directo que ellos hayan o no tenido con Hugo de Sela. Lo que sí sé es lo que me dijeron ellos ayer antes de la conferencia. Daniel Córdoba y Oscar o Omar Sumar, que es un decano de la Universidad Científica del Sur, me parece, ellos me dijeron que tenían todo el apoyo de la Cancillería y ellos me dijeron que tenían todo el apoyo del embajador peruano ante la OEA y ante Estados Unidos, porque Hugo de Sela no solamente es el embajador peruano ante la OEA, sino también ante Estados Unidos. Hugo de Sela se había reunido de forma informal con Luis Almagro para sondear la posibilidad de la auditoría. Y Luis Almagro le había dicho que no había manera. Me imagino que por lo obvio que es que no hay fraude, no hay evidencias de fraude. Es preocupante lo que ha señalado la compatriota Francesca Emanuel. Si se demuestra esto, que Cancillería ha coordinado con estos 4 golpistas, entonces el gobierno de Francisco Sagasti tendrá que explicar esto ante un juez, porque esto es grave. Estaríamos ya observando que el intento de golpe de Estado contra los resultados electorales estaría siendo auspiciado por el propio gobierno saliente de Francisco Sagasti. Y usted, canciller Alan Wagner, tiene que explicar esto, si efectivamente usted ha autorizado a estos 4 golpistas. Este asunto es muy delicado, porque ya a nivel mundial ya se ha comentado este tema y una vez más crea un descrédito a la imagen de nuestro país. Pero hablando de golpistas, esta semana apareció en escena otro golpista. Y miren cómo coincide, ¿no? Este personaje que
primero, en 1983 intentó ser alcalde de la ciudad de Lima por el partido aprista. Estamos hablando de Alfredo Barnechea. Resulta que luego, cuando el entonces presidente Alan García intentó estatizar la banca privada, ¿no?, para pasarlo a control del Estado en 1987, le afloró ya su tendencia neoliberal y se alió con la derecha peruana, con el Fredemo de ese entonces, con Mario Vargas Llosa, y ahora ha demostrado que es un fujimorista, porque esta semana en el distrito de San Isidro, en Lima capital, existe un lugar llamado Óvalo Quiñones. Este 30 de junio se realizó una reunión de los golpistas donde también fue invitado Alfredo Barnechea, y él abiertamente ha dicho que no va a reconocer los resultados electorales cuando se proclame a Pedro Castillo. ¿Esto qué suena? Lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Que todo el tiempo los golpistas venezolanos no reconocen al presidente Nicolás Maduro cuando fue electo ya hace algunos años. Y aquí están empleando la misma modalidad. Entonces, para conocer al detalle qué es lo que dijo este nuevo golpista, Alfredo Barnechea, vamos, producción, con el video 5. Es muy importante lo que voy a decirles y quiero que se les quede en la cabeza y en el corazón. Esta pelea no termina con la proclamación del jurado. Ese jurado es un jurado espurio. Y su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude. La pelea no termina con la proclamación del jurado. Y vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude, porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo, ni al terrorismo. Ya, vamos observando aquí que el golpista Alfredo Barnechea, de manera pública, ha anunciado, ¿no?, que no va a reconocer los resultados del 6 de junio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y quién es él para que disponga eso, que va a reconocer o que no va a reconocer? Como les dije, esto suena ya a la práctica que se aplica en países como en Venezuela, donde no solamente los golpistas venezolanos en dicho país, sino el Departamento de Estado de los Estados Unidos acostumbra a decir eso, ¿no? No reconocemos los resultados acontecidos en este caso, en la República de Venezuela. Igual, cada vez que la izquierda gana elecciones en algún país de nuestra región, dicen, no reconocemos los resultados. Igual fue en Nicaragua con Daniel Ortega hace algunos años, ¿no?, cuando el presidente Daniel Ortega también postuló y fue electo. Igual el Departamento de Estado dijo, no reconocemos los resultados realizados en Nicaragua. Claro, si gana, en caso de Nicaragua, si gana la derecha con la familia Chamorro, que fue en los 90, ellos sí reconocían esos resultados, ¿no? Pero cuando gana un candidato socialista, la práctica común de ellos, no reconocemos los resultados. Y el tema es, ¿y quién les ha preguntado a ellos si reconocen o no reconocen? Es una decisión soberana de cada país. Y aquí Alfredo Barnechea ya nos dio luz de lo que se avecina. Amigos, se avecina acá, vamos anunciando aquí en nuestro programa Síntesis Semanal, porque miren, Diario Expreso, edición de hoy, sábado 3 de julio. Dice acá, fuga de capitales, la foto de el candidato Pedro Castillo. Se está anunciando aquí que se está deteriorando la economía. Las publicaciones siguen y luego lo critican aquí. Diario Perú 21, edición de hoy, sábado 3 de julio. Dice, a Castillo le falta sentido de urgencia. Y lo critica aquí un personaje que fue ministro del Interior, de nombre Carlos Basombrío, ¿no? Casi nadie lo recuerda. Todo es crítica al candidato electo Pedro Castillo. Es decir, ni siquiera asume la presidencia y ya lo están combatiendo. Entonces anunciamos aquí, se avecina una guerra económica contra el gobierno de Pedro Castillo. ¿Y en qué consiste una guerra económica? Es cuando los grupos de poder económico que aquí tenemos, ¿no?, Empresas Alicor, la Asociación de Bancos, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, es decir, la burguesía, ellos tienen el control de los medios de producción de nuestro país y ellos fácilmente pueden esconder productos y crear una escasez de productos y por lo tanto una convulsión social.
Todos debemos recordar que durante el primer gobierno del señor Alan García Pérez, cuando él intentó estatizar la banca privada y pasarlo a control del Estado, ocurrió eso, comenzaron a desaparecer los productos, ¿no? Se generaron largas colas en los mercados, escaseaba el azúcar, varios alimentos. ¿Y quiénes se ponían esos productos? Ya lo conocemos, los que controlan la economía, empresas privadas, para crear una situación de zozobra en el país. Es lo que se aplica en Venezuela, ¿no? Ahí existe una empresa poderosa llamada Polar. Ellos esconden los productos, alimentos principalmente, y obviamente crean una situación de escasez ante la población. Y claro, obviamente, ¿a quién van a responsabilizar? Al gobierno. Siempre dicen, el gobierno tiene la culpa, pero examinemos el tema. Entonces, el concepto de guerra económica, lamentablemente, ha llegado a nuestro país. Claro, no había guerra económica porque todos nuestros presidentes estaban aliados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero ahora que va a asumir la presidencia un socialista, lamentablemente no le van a dejar gobernar. Qué penoso es este rol de los grupos de poder, incluidas las corporaciones internacionales, que van a buscar debilitar al flamante gobierno de Pedro Castillo. Y aquí están los resultados. Un golpista que anuncia este tipo de circunstancias. Él dice, no vamos a reconocer al nuevo gobierno. Y es más, él dice, vamos a crear un gobierno de transición. Es decir, que lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Allá también le encargaron esa triste tarea a un personaje, un diputado de entonces llamado Juan Guaidó, que se autodenominó presidente de Venezuela. Obviamente no prosperó ese intento. Que aquí Alfredo Barnechea también pretende eso, aquí crear un gobierno paralelo y designar a un Juan Guaidó peruano que se autodenomine presidente, pero el presidente electo es Pedro Castillo. Y ellos que van a crear una situación paralela, tal como lo intentaron en Venezuela y no lograron nada con el caso Juan Guaidó. Es preocupante eso. Ahora, vamos a dejar el tema aquí pendiente porque es grave lo que está ocurriendo aquí. Vamos a locales, amigos, porque es preocupante lo que ha ocurrido. Amigos del Distrito de Independencia, Lima Capital, hay una nota preocupante aquí. Se ha denunciado a un funcionario de la Municipalidad de Independencia, vamos brevemente por razones de tiempo, y en todo caso lo vamos a desarrollar con amplitud la próxima semana. Le voy anunciando al señor, porque acá está involucrado un funcionario de la Municipalidad de Independencia, al subgerente de la Municipalidad de Independencia, subgerente de participación vecinal de la Municipalidad de Independencia, al señor Gerald Guaripata Vázquez. Vamos a comentar su tema, porque usted, señor Gerald Guaripata Vázquez, ha sido denunciado por tocamientos indebidos en perjuicio de una ciudadana que radica en el Distrito de Independencia. La denunciante es la señora María del Pilar Chalán Alvarado. Y esta ciudadana lo ha denunciado a usted, señor Gerald Guaripata, por tocamientos indebidos. ¿Y de qué se trata este tema? Lo acusan a usted, señor Gerald Guaripata, de haber realizado tocamientos sobre dicha señora. Y aquí tenemos la denuncia policial. A ver, producción me ayuda con la imagen 3. Ya mientras producción me ayuda con la imagen 3, voy a explicar de qué se trata. Dice aquí, en la hora indicada, denuncia policial en la comisaría de Independencia. Esto es del 25 de junio del presente año. Se presentó a esta unidad de PINCRI de Independencia la persona de María Chalán Alvarado. Ya, bueno, su general es de ley, y ella dice acá, manifestando haber sido víctima del delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos. Indica que el 25 de junio, a horas 20:40, 8 de la noche, con 40 minutos aproximadamente, en circunstancia que se encontraba en una reunión del alcalde de Independencia en la zona deportiva Arabicus, ubicado en Avenida Contisuyo. La denunciante se estaba dirigiendo a su domicilio y el señor Gerald Guaripata Vázquez, su gerente de participación vecinal de la Municipalidad de Independencia, la llama por su nombre y se acerca a querer tomarse una foto. Ella sigue caminando y él seguía insistiendo para tomarse la foto.
es ahí cuando la abraza y le toca el seno, lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso, registrado por la suboficial Morante Peregrino Blanca Alejandro. Denuncia policial ante la Municipalidad de Independencia. ¿Qué ha hecho al respecto de la Municipalidad de Independencia? Han iniciado ellos un proceso administrativo disciplinario. Esto es inoportuno porque el denunciado es una denuncia por un delito. No, de nada sirve ya que su empleador, la Municipalidad de Independencia, realice un proceso administrativo disciplinario, porque eso está en el ámbito laboral y aquí no es un ámbito laboral. La denunciante no es trabajadora de la Municipalidad de Independencia. Pero lo peor de esto es, ¿qué es lo que ha hecho la sesión de consejo? Encubridores ellos, porque, bueno, como si no trascendiera esto, han opinado que se le debe pedir al señor que a la próxima se controle, ¿no? Entonces, para observar esta escena ridícula que ha realizado la sesión de consejo de la Municipalidad de Independencia y todos ellos se quedan callados, es decir, los regidores, es una sesión de consejo realizada el 30 de junio de este año. Vamos con el video. Gracias, señor alcalde. Bueno, me ha llegado y bueno, yo paso a informar del Frente Anticorrupción de Independencia. Lamentablemente, hay una denuncia policial contra el subgerente Gerald Guaripata, ¿no? Bueno, solo lo transmito, no tengo más pruebas al caso. Solamente recomendar al señor Gerald, ¿no? Controlarse un poco, porque a veces no a todos les caemos bien y a veces estamos en la mira, ¿no? O sea, un poco que hay que controlarse, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Amigos, vamos terminando el programa. Solamente un breve comentario. Esta sesión de consejo, este regidor encubridor, vamos a mencionar el nombre de este regidor, Efraín Castillo Alejos. Él es el que señala, señor alcalde, hay que decirle a nuestro subgerente que para la próxima se controle. Esto es un hecho grave, esto se va a investigar en la Fiscalía por delito contra el pudor. Y ustedes, regidores, debieron mínimamente acordar la suspensión de este funcionario. Y con esa actitud indiferente están encubriendo un grave delito. Y exhortamos al alcalde Yuri Pando, a ver, que se pronuncie sobre el tema. Aquí en nuestro programa lo va a escuchar, señor Yuri Pando. ¿Qué explicación? Esperemos que para el próximo programa usted nos explique que ha suspendido a este funcionario. Es lo menos que puede hacer usted, señor alcalde de Independencia, y no se comprometa en encubrir esto. Vamos terminando aquí nuestro programa, amigos. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Síntesis Semanal. Hasta la próxima.